La oscuridad de Wickham Manor había ocultado durante mucho tiempo sus interminables secretos, pero esta vez, una verdad no sería suficiente para desentrañarlos. Todo estaba a punto de cambiar. Se estableció un juego mortal para alcanzar su acto final. Puedes entender los motivos retorcidos detrás de las traiciones silenciosas, regresó, no como una víctima, sino como quien está listo para reclamar lo que es legítimamente suyo. Wickham Manor, un imponente monumento al tiempo, había resistido siglos de tumulto y cambio. Sus oscuros paneles de roble tallado se alzaban como testigos silenciosos de los innumerables secretos susurrados dentro de sus paredes. Sin embargo, esta noche, los susurros ya no eran suaves ni murmurados, eran agudos, urgentes, cargados con un temor palpable que parecía impregnar el aire. Estos susurros se habían transformado en especulaciones silenciosas, en intercambios apagados a puerta cerrada, su intensidad reflejada en el roce de las faldas de seda contra los pisos de caoba pulida. Sir Reginald Whitcomb, el formidable patriarca, había muerto en circunstancias misteriosas. Su fallecimiento ocurrió en la víspera de la lectura de su testamento. Había sido en vida un hombre de convicción rígida, símbolo de un pasado glorioso del imperio, un titán en el mundo industrial, cuya influencia resonaba en los más altos círculos de la sociedad. Pero no era solo su muerte lo que estremecía a la familia y a la élite. No, eran los matices siniestros de lo que su fallecimiento podría ocultar. Su repentina partida había rasgado la fachada de respetabilidad cuidadosamente construida, dejando solo un miedo persistente, algo oscuro. Es un asunto terrible, murmuró Helena Hartley, aferrando con fuerza el tallo de su copa de champán. Su voz, mezcla de desasosiego e incomodidad, era una máscara de compostura que apenas lograba ocultar su inquietud. Charles Whitcomb, el hermano menor de Sir Reginald, dejó escapar una risa seca y sardónica. Sus ojos brillaban con una expresión indescifrable. Ah, sí, respondió con tono afilado. La familia siempre se las arregla para mantener la compostura, incluso cuando los buitres comienzan a rondar. Helena le dedicó una sonrisa delgada, educada, un gesto completamente vacío, del tipo que se ofrecería en un almuerzo de alta sociedad. Uno siempre debe mantener la compostura, Charles. ¿No es eso lo que siempre predicas? El salón, con sus altos techos y vigas de madera oscura, se sentía cavernoso. El fuego crepitaba en la chimenea con un calor reacio, su luz parpadeante proyectando sombras alargadas sobre los invitados reunidos. La familia estaba allí. Sus grupos incómodos formaban un mosaico de cálculos silenciosos, miradas furtivas, manos inquietas por la tensión. Entre ellos estaba Agatha Marpel, una mujer de presencia tranquila. Su cabello plateado enmarcaba un rostro sereno y observador. Sentada en la esquina junto a la ventana, sus agujas de tejer hacían clic en un ritmo pausado. Había sido contratada discretamente por Helena para investigar ciertas anomalías en las finanzas de la familia, y aunque aún no había revelado el alcance total de sus observaciones, esa noche, simplemente observaba. El tintineo de copas, el murmullo bajo de voces y las risas huecas se apagaron de inmediato cuando Edmund Whitcomb entró en la habitación. Alto, delgado, exudaba una facilidad rebelde que fascinaba y escandalizaba a la vieja guardia. Ah, el nieto pródigo, murmuró Charles en voz baja, su mirada fija en Edmund, mientras éste avanzaba por la estancia. Edmund reconoció el comentario con un breve asentimiento. Sus ojos recorrieron la habitación hasta detenerse en Helena. Se miraron, y en ese instante, sin palabras, algo quedó dicho, un entendimiento tácito que flotaba en el aire. Pero antes de que algo más pudiera suceder, el mayordomo apareció en la puerta. El abogado ha llegado, señor.
El testamento se leería a la mañana siguiente, pero esa noche, la familia y los invitados debían permanecer en la mansión, atrapados en medio de la incertidumbre. Cuando el sol despuntó, Edmund Dalton no estaba por ninguna parte. Un misterio había comenzado. Agatha Marpel, como siempre, fue la primera en levantarse. Se encontraba en la sala de desayunos con su calma inquebrantable, su cuchillo extendiendo mermelada sobre la tostada con un gesto metódico. Mientras tanto, en la casa, los susurros crecían en alarma. Algo ha sucedido. La voz de Helena cortó el aire cuando apareció en la puerta. Los ojos de Agatha nunca dejaron su taza de té. Bebió un sorbo con deliberada tranquilidad. De hecho, respondió con el peso de la experiencia. Edmund ha desaparecido. Agatha Marpel no creía en las coincidencias. Un patriarca muere y el heredero desaparece sin dejar rastro. Yule. No era un simple accidente. Esto era algo calculado, algo más oscuro de lo que nadie había anticipado. Dímelo todo, ordenó Agatha, dejando su taza con un movimiento decisivo. Y así, comenzó el caso. Los campos ondulantes que rodeaban Whitcomb Manor, salpicados de flores tardías y cabañas pintorescas bajo la sombra de antiguos robles, parecían indiferentes a la oscuridad que se cernía sobre la propiedad. Pero al acercarse a la mansión, estaba claro que la belleza tranquila del paisaje pronto quedaría eclipsada por una tormenta de secretos que estaba a punto de desatarse. La imponente fachada de Whitcomb Manor se alzaba contra el cielo gris. Su grandeza era innegable, pero bajo su majestuoso exterior, una inquietante pesadez parecía presionar el mismo aire. Desde el asiento trasero del automóvil contratado, Agatha Marpel contempló la escena con calma y aguda evaluación. Había visto muchas casas en su tiempo, casas donde la riqueza se aferraba a los huesos desmoronados de la historia, donde las paredes absorbían secretos con la misma facilidad con la que retenían el aroma de la madera pulida y las bolsitas de lavanda. Whitcomb Manor no era diferente. Al bajar del coche, el sonido de sus tacones resonó más fuerte de lo esperado sobre la grava, un eco engullido por el denso silencio que rodeaba la casa. Con un gesto medido, ajustó el pequeño sombrero que descansaba sobre sus rizos plateados. Agatha no era una mujer que llamara la atención por su belleza convencional. Su pequeño marco, su práctico abrigo de tweed y el modesto broche en forma de bellota la hacían parecer parte del fondo. Sin embargo, para aquellos que no estaban acostumbrados a ser observados realmente, su presencia era inquietante. Helena Hartley la recibió en la puerta. Su exterior compuesto no lograba disimular la tensión en su rostro. Algo estaba a punto de revelarse, y el pasado, cuidadosamente enterrado, comenzaba a resurgir. Mantenía la compostura, protegida, como si fuera perpetuamente consciente de las emociones que contenía cuidadosamente debajo de su comportamiento equilibrado. Helena, impecablemente vestida con un elegante vestido azul marino de día, adornado con un sutil bordado geométrico, fijó su cabello oscuro en un suave bob, oculto bajo un distinguido sombrero cloche. Con un movimiento preciso, extendió una mano enguantada. Señorita Marpel, gracias por venir tan rápidamente, dijo, su voz suave, pero teñida con un rastro de urgencia. Agatha tomó la mano con un agarre ligero pero firme, sus ojos observando con aguda curiosidad. Por supuesto, querida. Tengo un cierto interés en los hombres desaparecidos. La sonrisa de Helena era apretada, casi imperceptible. Con un ligero asentimiento, se volvió, y comenzó a guiar a Agatha hacia el corazón de la mansión. El salón de entrada, con sus brillantes pisos de mármol blanco y negro, parecía estirarse sin cesar bajo el resplandor de una imponente araña de cristal. A lo largo de las paredes, marcos dorados albergaban los retratos de los antepasados de los Whitcomb, rostros severos,
con expresiones que iban desde el más profundo desdén hasta la desaprobación absoluta. Helena rompió el silencio con un tono más bajo, como si temiera que las paredes mismas escucharan. Debes entender, Edmund no era del tipo que simplemente desaparece. Agatha se hundió en el sillón con una precisión deliberada, dejando su bolso sobre su regazo. Eso me intriga, respondió con calma, aunque la sospecha se entretejía en su tono. Helena vaciló un momento antes de continuar. Con un gesto inconsciente, alisó un pliegue invisible en sus guantes. Edmund tenía planes grandiosos. Quería utilizar su herencia para financiar un sindicato de trabajadores. Creía en la reforma, en el cambio, y para algunos, eso era difícil de aceptar. La ceja de Agatha se arqueó con un leve matiz de ironía. ¿Algunos?, preguntó con una voz afilada, como una aguja pinchando el silencio. Helena apretó los labios. La familia Whitcomb, dijo con un tono tenso. Sir Reginald estaba furioso cuando se enteró de las intenciones de Edmund. La idea de que su fortuna se usara para desmantelar la misma industria que la había creado era la traición definitiva. Las agujas de tejer de Agatha hicieron un leve clic mientras sus dedos se movían con facilidad practicada. Sin embargo, su mirada permanecía fija en Helena, y sin embargo, Sir Reginald está muerto. Sir Reginald está muerto, se reflexionó en voz alta. La pregunta sigue siendo, ¿quién se beneficia de la desaparición de Edmund? Helena vaciló. La pregunta parecía pesar sobre ella como una manta opresiva. Charles murmuró finalmente. Lo más obvio. Agatha asintió con expresión neutra. Charles, el hermano del difunto Sir Reginald, un hombre que alguna vez estuvo relegado al segundo lugar en la línea de sucesión y que de repente se encuentra restaurado a la prominencia. Los ojos de Helena se estrecharon ligeramente, pero las siguientes palabras de Agatha cortaron la tensión como una cuchilla. Y sin embargo, uno nunca debe pasar por alto los motivos más sutiles. La codicia es el contendiente obvio. Sí, sí. Pero hay otras fuerzas en juego. Venganza, miedo, desesperación. Estos pueden ser igual de potentes. Helena la miró fijamente. En su mirada pasó un destello de algo indescifrable. ¿Crees que no fue solo dinero?, preguntó en un susurro. Agatha esbozó una leve sonrisa, una sonrisa sin calidez, pero con un conocimiento tranquilo. En mi experiencia, Helena, la verdad rara vez es tan simple como el dinero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas, pesadas con posibilidades tácitas. Y así, el juego había comenzado. Las habitaciones donde Edmund había dormido eran mucho más humildes de lo que uno podría esperar de un heredero de Whitcomb. Se encontraban ocultas al final de un corredor largo y mal iluminado, un rincón tranquilo y casi olvidado de la gran mansión. Cuando Helena Hartley abrió suavemente la puerta, las viejas bisagras crujieron en protesta. Agatha Marple entró, sus ojos afilados recorriendo la habitación con una precisión tranquila. Una estantería alineaba una de las paredes. Su contenido estaba meticulosamente organizado, libros de filosofía, economía, y algunas novelas gastadas por el uso. Cada título insinuaba los intereses intelectuales del joven. El escritorio también reflejaba la naturaleza ordenada de Edmund. Papeles apilados con exactitud, una vela a medio consumir en un soporte de latón, un bastón para caminar apoyado contra la pared. Todo daba la impresión de una rutina disciplinada, pero fue la cama la que llamó la atención de Agatha. Una maleta yacía a medio empacar junto a ella, su contenido esparcido descuidadamente, como si alguien hubiera estado en el proceso de irse, y hubiera sido interrumpido. Curioso, murmuró Agatha, su voz apenas un susurro. Helena respiró hondo y asintió. Las personas que se van con prisa suelen hacer una de dos cosas, o toman demasiado, o muy poco. Esto
Esto no es ninguna de las dos. Agatha recogió una camisa cuidadosamente doblada, y la sostuvo en sus manos con deliberada atención. Es como si hubiera querido irse, pero algo lo detuvo, comentó con sospecha en la voz. Helena tragó con dificultad, su mirada nerviosa recorriendo las pertenencias dispersas. ¿Crees que fue llevado, o tal vez, convencido de irse? Agatha no respondió de inmediato. Se acercó al escritorio, deslizando con delicadeza la yema de los dedos sobre un conjunto de notas. Su mente trabajaba rápidamente. Dime, señorita Hartley, preguntó, sin apartar la vista de los papeles. Edmund tenía confidentes fuera de la familia, personas que pudieran haber sabido de sus planes. Helena titubeó. Claramente, estaba debatiéndose internamente antes de responder. Hablaba a menudo con Margaret Lane. Ella, vaciló, fue criada aquí hace años, se marchó, pero regresó recientemente. Ella y Edmund se volvieron bastante cercanos. Los labios de Agatha se fruncieron en un gesto pensativo. ¿Y Margaret estuvo aquí la noche en que desapareció? La vacilación de Helena fue evidente. No lo sé con certeza, admitió, pero sé que fue la última persona con la que habló antes de la cena. Agatha asintió lentamente. Era un punto de partida. Sus ojos recorrieron la habitación una última vez. El leve aroma a lavanda y polvo aún persistía en el aire. Se acercó a la ventana. Desde allí, la vasta propiedad de Whitcomb Manor se extendía ante ella. Setos perfectamente cuidados, céspedes impolutos, y más allá, el oscuro y ominoso contorno del bosque. Algo no encajaba. La habitación no solo parecía abandonada, sino vacía, como si algo hubiera sido removido en absoluto silencio. Agatha Marpel había visto suficientes casas llenas de dolor y engaño, como para saber una cosa con certeza. Whitcomb Manor estaba conteniendo la respiración, y tarde o temprano, tendría que exhalar. Agatha no levantó la vista de su tejido, pero su voz, fría y medida, cortó la habitación. Tu sobrino desaparece la noche anterior al testamento, y te parece que no es notable. Charles soltó una risa áspera, claramente inmutable. Por el contrario, señorita Marpel, me parece completamente predecible. Edmund siempre pensó que era más inteligente de lo que era. No me sorprendería, en lo más mínimo, si está por ahí, organizando su propia gran desaparición por el drama. Los dedos de Agatha se detuvieron, su punto de tejido quedó olvidado, mientras sus ojos se fijaban en él con una intensidad tranquila. No dijo nada, pero la habitación pareció volverse más fría en su silencio, como si las mismas paredes esperaran la verdad a punto de revelarse. La tensión en la habitación se volvió más densa cuando la mirada imperturbable de Agatha sostuvo a Charles Whitcomb. Su voz rompió el silencio inquieto con un filo suave pero cortante. «¿Entonces no te preocupa este retraso?», preguntó, con palabras calculadas, casi como un desafío. Charles, con la más leve sombra de irritación, dejó su vaso con un tintineo agudo, el sonido resonando como una advertencia. «En absoluto», respondió, con voz tranquila, pero con una frialdad que apenas disimulaba la incomodidad debajo. «El testamento se leerá a su debido tiempo. Si Edmund ha decidido excluirse del asunto», hizo un gesto teatral con las manos. «La ley es clara en estos casos». Los labios de Agatha apenas se curvaron en una ligera sonrisa de reconocimiento, sin apartar la mirada de su rostro. Conocía la ley muy bien, y también sabía que Charles apostaba por la ausencia de Edmund para apoderarse de lo que legítimamente no era suyo. Sintió el cálculo detrás de sus palabras, la forma en que sus dedos tamborileaban distraídamente contra el reposabrazos, un hábito nervioso que traicionaba su fachada de indiferencia. No, Charles Whitcomb no era indiferente. Su desdén por Edmund corría más profundo que una simple rivalidad. Estaba enraizado en algo más venenoso,
un resentimiento de larga data que hablaba de viejas heridas y fracturas familiares. Agatha tomó nota de esto, sabiendo que la llevaría a algo significativo. Más tarde esa tarde, mientras Agatha deambulaba por el ala este de Whitcomb Manor, observando la grandeza de los pasillos olvidados y el silencio opresivo que pesaba sobre la propiedad, se encontró interceptada por la señora Henshaw, el ama de llaves. La mujer, conocida por su compostura inquebrantable y su comportamiento de acero, se acercó con una mirada furtiva sobre su hombro. «Señorita Marple», susurró, con una extraña urgencia que despertó el interés de Agatha. Sin dudarlo, la siguió por un corredor estrecho hasta una pequeña sala de estar rara vez utilizada. La puerta se cerró con un suave clic detrás de ellas. Agatha permaneció de pie, con expresión serena, dando espacio a la señora Henshaw para hablar. Las manos del ama de llaves se retorcían juntas, clara señal de su angustia. «Espero que me perdone, señorita Marple», comenzó, con voz llena de incertidumbre, «pero hay cosas en esta casa que deben decirse». Agatha no respondió, simplemente esperó, con sus ojos afilados fijos en la mujer. El aire en la habitación estaba cargado de secretos no pronunciados. Finalmente, la señora Henshaw bajó la voz hasta convertirla en un susurro, inclinándose más cerca. «Se trata de la señorita Margaret». El interés de Agatha se agudizó. «¿Margaret?», preguntó, con voz tranquila pero firme. La señora Henshaw dudó, como si sopesara la importancia de sus palabras, antes de responder, con la mirada nerviosa puesta en la puerta. «No habrías oído hablar de ella, por supuesto». Nunca fue un nombre destinado a ser mencionado. Los dedos de Agatha se endurecieron casi imperceptiblemente alrededor de su tejido de punto, un rastro de anticipación creciendo en su interior. «Dime», instó, con una voz sosegada pero imperiosa. La señora Henshaw tragó saliva, respirando hondo como si se preparara para una revelación. «Hace años, cuando Sir Reginald era más joven, había una criada llamada Anne Lane. Era callada, trabajadora, y llamó la atención de Sir Reginald». Los labios de Agatha se apretaron levemente. Su mente ya intuía el peso de la situación. Una historia común en tantas grandes casas, una aventura, un secreto, una vida alterada para siempre por el poder invisible de la riqueza y la posición. «Ella quedó embarazada», continuó la señora Henshaw, con voz temblorosa. «Por supuesto todo fue silenciado, la enviaron lejos antes de que comenzara a notarse. La niña, una niña, fue criada por una tía en un pueblo lejano, nunca reconocida, nunca mencionada». La mirada de Agatha se mantuvo firme, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. «¿Y dónde está ahora?», preguntó, con una calma casi inquietante. Los ojos de la señora Henshaw bajaron, como avergonzados de lo que estaba a punto de decir. «Ha regresado», susurró, sus palabras flotando en el aire como un mal presagio. El corazón de Agatha latió más rápido ante el giro inesperado. «¿Bajo qué nombre?», presionó, su voz ahora apenas audible. La señora Henshaw miró alrededor una última vez, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. «Margaret Lane», dijo, con voz temblorosa. El nombre sonaba ordinario, su pobre estado hoy sonó con la fuerza de un pasado olvidado resurgiendo. «¿Y por qué ha regresado?», impoluto, con un tono en el que la curiosidad traicionaba la profundidad de su intriga. La señora Henshaw dudó, mirando sobre su hombro como si las paredes pudieran traicionarla. «Creo que vino por lo que le corresponde», susurró. «Chantaje, herencia». Las palabras golpearon a Agatha como un mazazo. Permaneció en silencio por un momento, digiriendo el significado de lo que acababa de escuchar. Las piezas de un rompecabezas que aún no había visto del todo empezaban a encajar. Más tarde esa noche, mientras el sol se hundía bajo el horizonte,
Proyectando largas sombras sobre la finca, Agatha se encontró frente a Helena en el estudio tenuemente iluminado. El fuego crepitaba suavemente, lanzando sombras parpadeantes sobre los volúmenes de cuero que alineaban las paredes. La habitación estaba impregnada de verdades tácitas. La voz de Agatha rompió el silencio. «¿Sabías de Margaret?», dijo, con un tono afilado como una cuchilla. Los dedos de Helena se apretaron alrededor del reposabrazos de su silla, sus nudillos pálidos por la presión. «Sí», admitió, con voz apenas audible. «¿Desde hace cuánto?», insistió Agatha, sin apartar la mirada de su rostro. «Quizás», susurró Helena, tragando saliva. «Edmund lo descubrió primero, me lo dijo». Se sintió responsable de ella. De alguna manera, la mente de Agatha trabajaba deprisa, sus dedos tensándose inconscientemente alrededor de sus agujas de tejer. «¿Le pidió dinero?», preguntó, con voz suave pero insistente. La mirada de Helena se apartó, sus labios temblaron al intentar encontrar las palabras correctas. Ella nunca, los ojos de Agatha, no dejaron a Helena mientras hablaba, hilvanando mentalmente los fragmentos de la historia que había estado ensamblando. «¿Estás diciendo que ella chantajeó a Sir Reginald directamente?», preguntó, con un tono bajo pero cargado de significado. Helena apretó la mandíbula, asintiendo lentamente. «Sí», murmuró, con el peso de la verdad sobre sus hombros. «Y cuando Sir Reginald murió», se volvió hacia Edmund. Agatha exhaló, sus dedos tocando ligeramente contra la mesa, sus pensamientos corriendo antes de la conversación. «¿Y qué pensó Edmund de todo esto?», preguntó ella, con un tono indagador. «Argumentaron». «Lo sé muy bien», respondió Helena, su voz temblando por un instante fugaz. «La noche antes de que desapareciera, hablaron en la biblioteca. No sé qué se dijo, pero cuando vi a Edmund después, estaba preocupado». Agatha se inclinó hacia adelante, sus ojos se estrecharon, estudiando cada palabra de Helena, con meticulosa atención. «¿Te dijo que estaba planeando irse?», preguntó con un tono afilado, buscando respuestas. La voz de Helena se mantuvo estable, pero había un sutil temblor en ella, algo que no escapó a la percepción de Agatha. «No», susurró Helena, con un deje de angustia. «No se habría ido sin decirme». La mirada de Agatha se fijó en la suya, leyendo las capas ocultas de incertidumbre. «¿Estás segura de eso?». Los ojos de Helena se desviaron por un breve instante, un destello de algo indescifrable. Duda, ira, culpa, cruzando sus facciones, pero cuando volvió a encontrar la mirada de Agatha, su respuesta fue clara. «Sí». Esa noche, Agatha se retiró a su habitación, su mente enredada en los hilos de información que había desentrañado. Charles Whitcomb era quien más tenía que ganar con la desaparición de Edmund, pero había algo más al acecho en las sombras, algo más antiguo, más insidioso que la mera codicia. Margaret Lane había sido borrada de la historia de la familia, un fantasma del pasado, y ahora había regresado, pero buscando qué: reconocimiento, venganza. La inquietante pregunta persistió mientras Agatha yacía en su cama, el suave susurro del viento sacudiendo el panel de la ventana. En algún rincón de la vasta y oscura Whitcomb Manor, el tañido lejano de un reloj marcó la medianoche, como un recordatorio del inexorable paso del tiempo en una casa cimentada en secretos. Agatha cerró los ojos, envolviéndose en sus mantas, mientras sus pensamientos giraban como una tormenta dentro de su mente. Sabía bien que los secretos nunca permanecían enterrados por mucho tiempo. A la mañana siguiente, una llovizna constante caía sobre Whitcomb Manor, difuminando el mundo más allá de sus grandes ventanales. Dentro de la casa, el aire estaba impregnado de un silencio opresivo, cargado de tensiones no dichas. En la mesa del desayuno,
Charles Whitcomb se sentó con el aire de un hombre que había recuperado su equilibrio. Su voz rezumaba una molesta superioridad. Una falsificación, obviamente, declaró, colocando su taza de café con un tintineo enfático. La idea de que mi hermano dejaría un solo centavo a esa mujer, se interrumpió abruptamente, pero su expresión traicionó un destello de irritación antes de recomponerse. Para la señorita Lane, absurdo. Helena, sentada frente a él, se mantenía serena, y en absoluto estoica, sus manos cuidadosamente dobladas sobre el mantel. No había dicho mucho desde que se mencionó el testamento, pero Agatha, observándola con su aguda perspicacia, notó un sutil endurecimiento de sus dedos cada vez que Charles hablaba, un gesto diminuto, casi imperceptible, pero que revelaba mucho. Agatha removió su té con aire despreocupado, desviando la mirada hacia Harrison, el mayordomo, quien disponía el correo matutino con su habitual eficiencia, pero luego, solo por una fracción de segundo, sus manos vacilaron sobre una de las cartas, una pausa apenas perceptible, y sin embargo, llena de significado. La mente de Agatha se agudizó, interesante. Llevó su atención de regreso a Charles. El testamento, comenzó, con un tono tranquilo pero cargado de una curiosidad subyacente. ¿Dónde fue encontrado? Charles, con su postura impecable, se alisó la solapa del chaleco antes de responder. En el estudio de mi difunto hermano, entre una pila de documentos completamente desordenados, dijo, con un leve gesto de desdén. El menor tirón de su boca dejó entrever su desprecio por el desorden, como si la simple idea le resultara ofensiva. Lo encontré yo mismo. Agatha asintió pensativamente, pero su mirada permaneció fija en él, y usted, por supuesto, reconocería sin dudar la letra de su hermano. Charles dudó. Fue un instante mínimo, pero suficiente para que la seguridad de su fachada se tambaleara. Sí, respondió, pero su voz tenía un matiz de incertidumbre apenas perceptible. Muy bien. Agatha tomó un sorbo lento de su té, el calor del líquido contrastando con la fría precisión de sus pensamientos. Y sin embargo, ¿cree que es falso?, preguntó con suavidad, sondeando con astucia. Charles frunció el ceño, su irritación creciente. Por supuesto, afirmó con vehemencia. Los labios de Agatha se curvaron ligeramente en una media sonrisa calculada, su mirada sin apartarse de él. Curioso entonces, murmuró en voz baja, que haya sido encontrado en absoluto. El ceño de Charles se profundizó. ¿Qué quiere decir?, preguntó con evidente molestia. Agatha dejó su taza con lentitud deliberada, sus dedos rozando ligeramente el borde de la porcelana. Quiero decir, dijo, su voz suave pero afilada como una navaja, que fue hallado en una pila desordenada de papeles, en un estudio que su hermano usaba con frecuencia, y sin embargo es el único documento que, de alguna manera, ha permanecido intacto a través de los años. Levantó una ceja. ¿No le parece un poco conveniente? La habitación pareció contener la respiración, el peso de sus palabras, hundiéndose en el silencio expectante. Agatha mantuvo la mirada mientras bajaba su taza con calma, sus dedos aún posados en la porcelana. Si alguien falsificara un documento, señor Whitcomb, su tono era bajo, pero afilado como una daga, lo lógico sería asegurarse de que fuera descubierto. Charles abrió la boca para responder, pero se detuvo. Las palabras se evaporaron antes de que pudieran tomar forma. Helena, quien había permanecido en silencio hasta entonces, se movió ligeramente en su asiento. La tensión en su postura la traicionó. ¿Cree que es real entonces, Agatha?, preguntó, con un atisbo de duda en su tono. Agatha inclinó la cabeza, su mirada afilada con pensamiento calculado. Creo, señorita Harley, respondió con calma, que Sir Reginald era un hombre capaz de cambiar.
Se hizo un breve silencio. Si tenía la intención de actuar sobre ese cambio. Bueno, ya es otro asunto completamente diferente. Esta firma, sin embargo, había sido dibujada con una precisión meticulosa, casi agonizante. ¿Una falsificación? Entonces, Agatha preguntó, su voz atravesando la tranquilidad. ¿O este Sir Reginald había sido incierto, vacilante, al firmar la mayor parte de su fortuna a una hija ilegítima que nadie había reconocido nunca? La habitación parecía cerrarse a su alrededor, como el peso de las verdades tácitas, presionadas como una mano invisible. Agatha se inclinó hacia atrás, sus dedos se llevaron pensativamente a los labios, su mente zumbó mientras consideraba las posibilidades. Una falsificación, si está bien hecha, está destinada a ser indetectable, dijo, su mirada encontrándose brevemente con Phelps, cuya frente estaba fruncida en el pensamiento. Y sin embargo, esta firma se destaca. No pertenece. Phelps la miró, un parpadeo de duda en sus ojos. Sugiere que estaba destinado a ser cuestionado. Los labios de Agatha se curvaron en una sonrisa sabia, de sabor ácido. Sugiero, señor Phelps, que cualquiera que produjo este documento, no esperaba que fuera sin respuesta. Hizo una pausa, dejando que las implicaciones de sus palabras se asentaran entre ellos. Lealtades y mentiras nunca pasan desapercibidas, ¿verdad? Más tarde esa noche, mientras el fuego crujía suavemente en el salón, Agatha se encontró sola con Helena. El silencio entre ellas era grueso, pesado con el peso de las palabras no dichas. La voz de Agatha rompió la tranquilidad como un susurro, delicado pero afilado. ¿Una vez amaste a Charles? ¿No? Preguntó, su mirada inflexible. El aliento de Helena atrapó el más mínimo enganche en su pecho. ¿Por qué dices eso? Ella respondió, su voz llena de algo no hablado. Agatha la estudió cuidadosamente, señalando la opresión en sus rasgos. No eres una mujer fácilmente nerviosa, señorita Hartley, y sin embargo, cuando Charles te despide, reaccionas como si aún te hiriera. Helena exhaló lentamente. Una respiración profunda escapó de sus labios antes de que respondiera. Su voz distante. Fue hace mucho tiempo, pero no olvidado. Una pausa, luego suavemente, no. Agatha la observó de cerca, sintiendo las capas de emoción escondidas debajo de su comportamiento tranquilo. Y sin embargo elegiste a Edmund. Agatha empujó, su voz casi gentil. Los labios de Helena se curvaron en algo que casi podría llamarse una sonrisa, pero era una sombra de una sonrisa, llena de dolor oculto. Usted hace que suene como si estuviera eligiendo papel tapiz, señorita Marple, dijo, su tono desdeñoso y amargo. En absoluto, respondió Agatha, su voz baja pero insistente. Creo que elegiste con mucho cuidado. Helena se alejó, su mirada se fijó en el fuego, como si las llamas parpadeantes pudieran ofrecerle un poco de consuelo. Charles quería las cosas que los hombres de su clase siempre quieren, dijo después de un largo momento. Poder, estabilidad, una esposa que conociera su lugar. Ella dudó, su voz engrosada de emoción. Y Edmund quería un cambio. Agatha asintió, sus dedos golpeaban ligeramente contra el brazo de su silla, mientras dejaba que las palabras se hundieran. ¿Y cuál querías?, preguntó en voz baja, sus ojos buscando en la cara de Helena. Helena volvió su mirada hacia ella, sus ojos oscuros e ilegibles, pero el parpadeo de algo, tal vez un rastro de anhelo, era visible debajo de la superficie. Ambos, respondió ella, su voz suave pero resuelta. Estaba cerca de la medianoche, cuando Agatha se encontró sola nuevamente en el estudio, pasando sus dedos a lo largo de las espinas de los libros que recubrían los estantes. Su mente inquieta. Algo no se sentó bien. La voluntad había sido plantada para ser encontrada,
que mucho estaba claro, pero ¿por qué forjar un documento solo para invitar a sospechas? Se volvió hacia el escritorio. Sus ojos cayeron sobre un viejo conspirador que había quedado descuidadamente entre los otros papeles. Las páginas, gruesas con años de impresiones, captaron la tenue luz de la vela individual que se quemaba cerca. Agatha lo sostuvo, entrecerrando los ojos contra las sombras, y allí, desmayado debajo de capas de tinta, lo vio una firma completamente diferente, una no de Sir Reginald, sino de alguien por completo. El aliento de Agatha se detuvo mientras trazaba el nombre desconocido con su dedo. La revelación envió un escalofrío por su columna vertebral. ¿Qué había firmado Sir Reginald? ¿Y a quién? Las respuestas comenzaban a revelarse, y Agatha sabía que conducirían a más de lo que ella había negociado. Los hilos estaban enredados, pero ella se estaba acercando al corazón del misterio, y no se detendría hasta que se descubriera. La voluntad, una vez que se pensó que era una reliquia de los deseos finales de Sir Reginald, ahora reveló su verdadera naturaleza, enviando un nombre que envió un escalofrío a través de la columna vertebral de Agatha. Edmund Whitcomb. La finca, no para Margaret Lane, como se asumió, sino para Edmund, el hombre cuya desaparición había provocado susurros de una conspiración socialista. Los labios de Agatha Marpe se curvaron en una sonrisa débil y conocida, su mente ahora compleja con las implicaciones de este descubrimiento. Por fin, ella estaba en el camino correcto. La gran finca de Whitcomb Manor, imponente y grandiosa a la luz del día, tenía un aire diferente y más siniestro en las profundidades de la noche. Los techos altos parecían acercar las sombras, los antiguos tapices en las paredes susurraban con los fantasmas del pasado, y la casa en sí, como un ser vivo, parecía respirar inquieta, como si estuviera esperando. Agatha, sin embargo, siempre le había gustado tales atmósferas. Tenían una forma de forzar la verdad a la superficie, y ella estaba más que dispuesta a esperar. Estaba sentada ahora en la biblioteca, el brillo suave y dorado de una sola lámpara de luz parpadeante sobre la vasta colección de libros que parecían contener cada secreto que la mansión había tenido. Una pila de recortes y documentos de periódicos yacía ante ella. Su importancia se volvía más clara con cada momento que pasaba. Edmund Whitcomb, un hombre de ideales modernos, se rumoreaba, que se enredaba en movimientos socialistas radicales, de haber desaparecido tal como su herencia debería haber sido suya. El escándalo perfecto, la razón perfecta para que su desaparición se atribuyera a cualquier número de causas nefastas, secuestro, coerción o peor. Pero Agatha no era una para explicaciones perfectas. Recogió uno de los recortes que detallaba una huelga de fábrica en Manchester. Un Edmund había apoyado vocalmente, y otro hablaba de un fondo para el bienestar de los trabajadores, que Agatha ahora sospechaba que era la verdadera razón detrás de la furia de Sir Reginald. La noción de un secuestro socialista, plantado como una semilla en las mentes de los chismes de la aldea, era una cortina de humo. No, alguien quería que lo creyeran, pero la verdad yacía en otro lugar. Esa tarde Agatha se aventuró más allá de las paredes de la mansión, ordenando un té modesto en un pequeño establecimiento de mala reputación en las afueras de Whitcomb. Era un lugar donde la gente del pueblo se reunía, y el chismorreo fluía libremente con cada momento que pasaba. Terrible asunto, decía un hombre en la mesa de al lado. El joven Edmund, mezclado en todas esas tonterías laboristas, aparece a meterse en problemas. No, ese lote en Londres, otro intervino, siempre diciendo que darán un ejemplo de aristócratas que se convierten en traidores. Agatha agitó su té distraídamente, su voz suave pero con un borde. Oh, de hecho, murmuró, lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. Lo más trágico, realmente, aunque me pregunto,
Si los hombres tan peligrosos se hubieran llevado al pobre señor Whitcomb, ¿por qué no se han hecho demandas? Un silencio cayó sobre la habitación. Los hombres cambiaron incómodamente, mirándose unos a otros, inseguros de cómo responder. Agatha continuó en su tono suave y sin pretensiones. Los secuestradores, ya ves, generalmente les gusta anunciarse. Un ritmo de silencio. Entonces, uno de los hombres, su voz insegura, habló. Supongamos que es extraño. Los ojos de Agatha brillaban con una certeza tranquila. Muy extraño. Estuvo de acuerdo, su voz casi conspiradora, casi como si alguien quisiera que todos creyeran que lo tomaron, en lugar de simplemente desaparecido. Dejó la posada poco después, su teno tocó, pero sus sospechas fueron confirmadas. La trama socialista había sido cuidadosamente plantada, y eso significaba que alguien dentro de Whitcomb Manor tenía un interés personal en la mala dirección. El próximo encuentro de Agatha fue con Margaret Lane, una mujer sin ilusiones, sin confianza en nadie. Margaret había regresado a Whitcomb, con un nombre asumido, con nada más que el peso de un pasado borrado por aquellos que nunca le habían permitido reconocerlo. Había esperado hostilidad, incluso sospecha, pero no esperaba a Agatha Marple. Perdóname, dijo Margaret rígidamente, mientras se paraban en el pasillo con poca luz fuera de los cuartos de servicio. Sus brazos estaban cruzados y su postura estaba vigilada, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Pero no veo por qué crees que tenemos intereses comunes. Agatha la estudió en silencio. Margaret no fue impulsada por la codicia. Eso estaba claro. Su ira, aunque palpable, no fue el resultado de la traición, era la ira de alguien que había sido borrado de la historia, olvidado por aquellos que deberían haber recordado. Era el tipo de ira que vino de toda una vida de saber que uno había sido silenciado. La voz de Agatha, aunque gentil, tenía el peso de una mujer que había visto demasiados secretos para ser engañada fácilmente. Creo, señorita Lane, dijo suavemente, que estás buscando algo. Los ojos de Margaret se estrecharon, pero ella no interrumpió. Agatha continuó, su mirada inquebrantable. No solo el reconocimiento, no solo la venganza, sino algo más profundo. Un cálculo de la vida que nunca se le permitió vivir. Las palabras colgaban en el aire entre ellas, gruesas con verdades tácitas. Los labios de Margaret se separaron, pero no dijo nada. Su rostro una máscara de emoción indescifrable. Agatha, sin embargo, lo sabía. Ella siempre lo había sabido. El juego estaba cambiando, y ella estaba lista para seguir a donde sea que condujera. La habitación estaba llena de tensión, y los labios de Margaret se apretaban mientras estaba congelada, lidiando con el peso de las palabras de Agatha. Más que una simple herencia, dijo Agatha suavemente, su voz casi un susurro. Querías reconocimiento, un lugar en la mesa. Margaret se endureció, su expresión ilegible, antes de que ella respondiera. Un nombre. La palabra era pesada, llena de significado que colgaba en el aire entre ellas. Agatha dio un paso lento y deliberado más cerca, su mirada inquebrantable. ¿Y si te dijera que Sir Reginald sintió lo mismo?, preguntó suavemente. La respuesta de Margaret fue una risa amarga. ¿Esperas que crea eso? El hombre que nunca me reconoció, no en 35 años. Las palabras picaron, y Agatha, sin inmutarse, se extendió en su bolso, produciendo un pequeño diario de cuero, su cubierta usada con la edad. Los ojos de Margaret parpadearon con cautela. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz una mezcla de sospecha y curiosidad. La expresión de Agatha se mantuvo estable. Tu padre, respondió ella, las palabras tan finales como un veredicto. Margaret dudó, el color drenaba de su rostro mientras tomaba el diario en sus manos. Estás mintiendo. Raramente lo hago, dijo Agatha con calma,
presionando el diario más cerca de Margaret. Echaremos un vistazo. La cámara oculta estaba detrás de un panel secreto en la biblioteca. Uno que se abrió con el más leve clic. El aire interior era pesado, rancio, aferrándose al aroma del papel viejo y el polvo, como si la habitación en sí no hubiera visto la luz del día en años. Un escritorio de escritura, algunos estantes, y una lámpara olvidada, que no se había encendido en décadas los rodearon, lanzando sombras misteriosas. Los diarios estaban esparcidos por el escritorio, sus espinas se agrietaron, y las páginas amarilladas con la edad. Sir Reginald no había sido un hombre dado al sentimiento, pero, lamento, al parecer, eso era algo que había conocido muy bien. Margaret se quedó quieta, su aliento poco profundo cuando giró las frágiles páginas. Sus manos temblaron cuando las palabras manchadas de tinta de su padre saltaron de las páginas, hablando de una culpa tan profunda que parecía sangrar en cada letra. He hecho algo terrible, comenzó la escritura, he construido un imperio sobre mi propia vanidad, y al hacerlo, he rechazado mi propia carne y sangre. Margaret, me pregunto si ella sabe cuánto pienso en ella, pero ¿cómo podría ella? He asegurado que nunca lo sabrá. El aliento de Margaret se detuvo mientras leía, con los ojos muy abiertos de sorpresa. Agatha, leyendo sobre su hombro, murmuró suavemente. Bueno, cambió otra página. Edmund se ha descubierto, me enfrentó, él quiere que reconozca a Margaret. Le dije que lo consideraría, pero me temo que es demasiado tarde. Shields, nunca lo permitiría. Ahora veo que he construido mi legado en el terreno cambiante. Los labios de Agatha se curvaron mientras absorbía las palabras. Ahora eso es más interesante, murmuró. Sus manos vacilaron en el diario. La realización se hundía lentamente. Él quiso nombrarte, confirmó Agatha, su voz baja y estable, y Edmund se iba a asegurarlo. Margaret se balanceó, agarrando el escritorio en busca de apoyo. Sus rodillas se doblaron bajo el peso de la revelación. Agatha colocó una mano estable en su brazo, con la mirada llena de comprensión tranquila. Señorita Lane, creo que estamos del mismo lado después de todo. Margaret se caló temblorosamente. Su mirada se movía nerviosamente hacia la puerta. ¿Y Charles?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. La sonrisa de Agatha era delgada, sus ojos brillaban con la fría luz de la verdad. Querida, sospecho que encontraremos que Charles ha estado trabajando muy duro para asegurarse de que ni usted ni Edmund nunca reciban lo que se le debe. El aire pareció tensarse. La atmósfera en Whitcomb Manor crepitaba con inquietud, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. La tormenta que había estado gestando toda la noche finalmente estalló con un rugido furioso, enviando lluvia azotando las ventanas, y sacudiendo los huesos de la casa. En el interior, la tensión no era menos tempestuosa. Los secretos de larga data se abrieron camino hacia la superficie, listos para ser expuestos, y ahora parecía que alguien había matado para mantener esos secretos enterrados. El descubrimiento de la muerte de Margaret Lane fue una sorpresa, pero no una sorpresa completa. Fue la señora Henshaw, la ama de llaves, quien la encontró primero, el fuerte grito de la criada destrozando el silencio inquieto de la noche. En momentos, las figuras se apresuraron a la habitación. Charles, pálido pero compuesto, Eleanor, agarrándose la garganta como si estuviera asfixiando, incluso Harrison, el mayordomo, cuya compostura normalmente estable se había roto. Margaret yacía tumbada en una pequeña sala de estar del ala este, un espacio modesto muy alejado de las Grand Suites, que habría sido suya por razón. La escena fue casi desarmadoramente pacífica. Una taza de té, inclinada sobre su platillo, medio drenado. Un libro, uno de los diarios de Sir Reginald,
sus páginas marcadas por una cinta, yacía a su lado, pero la mujer que había luchado durante tanto tiempo por un lugar en el mundo, por un nombre, ahora estaba en silencio para siempre, su vida apagada antes de que pudiera reclamar lo que era legítimamente suyo. Agatha se paró en la puerta, su mente acelerando. Había visto esto antes, el trágico final de una historia que había previsto hacía mucho tiempo con su cálculo, pero la pregunta permaneció: ¿quién había matado a Margaret Lane? ¿Y por qué? Y lo que es más importante, ¿cuál sería el próximo secreto que se revelaría a la sombra de su muerte? Agatha Marple estaba de pie junto al cuerpo, su mirada afilada pasando de detalle a detalle con una precisión meticulosa. La taza de té, su delicada porcelana ahora manchada, el débil rastro de residuos amargos en los labios de Margaret y el aroma pesado y persistente de veneno que colgaba en el aire. Demasiado ordenado, demasiado deliberado. Este no había sido un accidente. Margaret había sido silenciada, su voz robada de una manera que se sintió escalofriantemente metódica. Fue Charles quien habló primero, su tono amargo, frío con desdén. Esto es lo que viene de entrometerse en las cosas que es mejor dejar solo, se burló. Sus palabras estaban mezcladas con una frustración casi palpable, pero Helena, incapaz de contener su furia, giró hacia él. «Por el amor de Dios, Charles», exclamó. «Una mujer acaba de morir», pero Charles, inquebrantable, la cortó con una réplica aguda. «Y ese es precisamente el punto, querida», dijo, su voz apretada con una furia restringida. «Todo este negocio no ha sido más que un desastre de cámara lenta. Primero Edmund, ahora esto. Estamos siendo arrastrados al escándalo, a la ruina». Los ojos de Helena abrieron una emoción que solo podía describirse como un desafío cuando ella dio un paso más cerca de él. «¿Y eso sería realmente tan terrible?», preguntó, su voz, baja y peligrosa, sus palabras colgando pesadas en el aire. Un intenso silencio se asentó entre ellos, el peso de las verdades tácitas presionando a todos en la habitación. Agatha, siempre observadora, rompió la quietud. «¿Quién tuvo acceso al té?», preguntó, su voz, tranquila pero dominante. «Harrison, parado rígido junto a la puerta», respondió. «Se dejó en el aparador, señorita Marple. La señorita Lane lo preparó ella misma. Solar, crema, todo al alcance». Los ojos de Agatha parpadearon con el pensamiento. Ella reflexionó en voz alta. Permitió que el silencio se estirara por un momento antes de que Charles, incapaz de contener su impaciencia, exhaló bruscamente y paseó por la chimenea. Helena retrocedió, su expresión de incredulidad y horror. Margaret era la única persona que podía confirmar la herencia de Edmund, su lugar legítimo en todo esto. Tal vez pensó que ella era una responsabilidad, o tal vez se pelearon. De cualquier manera, los hechos permanecen. Agatha observó a Helena de cerca. Sus ojos se estrechaban cuando el parpadeo de la incertidumbre se reflejó en la mirada de Helena. La semilla de la duda había sido plantada. La muerte de Margaret había sacudido algo suelto dentro de ella, algo que aún no estaba lista para admitir. Helena sabía que había más de lo que estaba en secreto, un secreto dentro de ella. El salón, con sus ojos fijos en el fuego, perdió el pensamiento. La mirada de Helena se rompió hacia la suya, afilada y peligrosa, como si Agatha hubiera tocado un nervio. Su expresión permaneció ilegible, pero Agatha atrapó el destello de algo en sus ojos. Un parpadeo pasó sobre la cara de Helena, un destello de algo demasiado rápido para definir. La mirada de Agatha se suavizó, su tono gentil pero sondeando. Las manos de Helena se apretaron en los puños en su regazo, sus nudillos blancos. Lealtad y ambición, una guerra que había estado librando dentro de sí misma durante años. Helena dejó salir una risa amarga,
sacudiendo la cabeza. La sombra en el pasillo más tarde era inconfundible, ya que Agatha tomó su lenta caminata a través de los corredores oscuros. Su mente aceleraba con los hechos, cayendo en su lugar, pero aún así, la última pregunta permaneció: ¿quién había matado a Margaret Lane y por qué? La pesada quietud del corredor presionó alrededor de Agatha Marple, mientras doblaba la esquina. Su aliento se agitaba cuando pasó una sombra, demasiado rápida para ser un sirviente, demasiado deliberada para ser un simple invitado errante. Ella se presionó contra el muro de piedra fría, escuchando atentamente. Pasos, suave, medido, decidido. Alguien se movía por la casa bajo la portada de la oscuridad, y Agatha no tenía dudas de que sabía exactamente por qué Margaret Lane había muerto. Afuera, Semandibla se acurrucó alrededor de Whitcomb Manor, arrastrándose a lo largo de los antiguos muros de piedra como dedos fantasmales, tragando la gran finca en un misterioso silencio. La tormenta había pasado, pero la tensión no. La casa había cambiado de la noche a la mañana, su opulencia se volvió opresiva, sus grandes salones ahora un laberinto de secretos, engaño y asesinato. En el vasto salón, Agatha se paró antes de la casa reunida, su tejido de punto se apartó. Las piezas finalmente se habían alineado, los hilos enredados del engaño se desenredaron para exponer una verdad enterrada, una verdad alimentada por la codicia, la ambición y el miedo, una verdad que, una vez revelada, dejaría a esta familia en ruina. Giró su aguda mirada hacia Charles Whitcomb, que estaba junto a la chimenea, un vaso de whisky en la mano, su compostura aristocrática inquebrantable. «¿Sabes?», dijo Agatha, su voz tranquila pero penetrante. Charles arqueó una ceja. Sabía que, precisamente, que Sir Reginald llevó una doble vida, respondió ella, que en un hogar modesto más allá de las colinas, tenía una esposa, hijos, toda una familia escondida del mundo. Un silencio ensordecedor se apoderó de la habitación. Los dedos de Helena Hartley se endurecieron alrededor del reposabrazos de su silla, su aliento se enganchó. El mayordomo, Harrison, mantuvo su mirada respetuosa y bajó, aunque su postura se puso rígida muy ligeramente. Incluso Charles, un hombre que había pasado su vida manipulando todos los resultados, había detenido su sip. Agatha siguió adelante. Nunca fue sobre Margaret, ¿verdad? Ella miró a los demás, su voz cortando el silencio. La supuesta Forge Will, que nombró a Margaret como heredera, no era más que una mala dirección cuidadosamente colocada. La verdadera amenaza para Charles Whitcomb era el riesgo de que la familia secreta de Sir Reginald pudiera salir a la luz. Una sonrisa lenta y conocida se extendió por la cara de Charles. «Señorita Marple, ¿disfrutas un poco de drama?» Agatha inclinó la cabeza, los ojos fríos e inquebrantables. ¿O este es simplemente que su mundo cuidadosamente administrado se está desmoronando ante sus ojos? Un parpadeo de algo, tal vez miedo, pasó por la cara de Charles, pero rápidamente lo ocultó detrás de su máscara de control habitual. «Debe haber sido devastador cuando aprendiste la verdad», continuó Agatha. «Ese heredero legítimo de Sir Reginald no era Edmund ni Margaret». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Era un niño de su segunda familia». Helena dejó escapar un jadeo suave. Charles permaneció quieto, pero Agatha podía sentir la tensión que tarareaba debajo de su exterior compuesto. «Eso», dijo uniformemente, «es la razón por la que orquestaste todo esto: el engaño, el asesinato de Margaret, y por supuesto», agregó, dejando que el golpe final llegara, «la desaparición de Edmund». Un aplauso lento rompió el silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Helena, que se reclinó en su silla, una sonrisa irónica que se curvó en sus labios. «Muy bien hecho, señorita Marple, el traidor revelado». Helena Hartley,
la mujer que había desempeñado su papel tan perfectamente, una figura de ideales modernos, una sufragista, una pensadora progresista, y sin embargo en gran medida, una mujer que había dominado el arte del engaño. Durante años, había vivido en un mundo que nunca la aceptó realmente, obligada a jugar un papel, pero ¿qué había hecho para sobrevivir? ¿Y qué tan profunda funcionó realmente la traición? La mente aguda de Agatha zumbó. Todavía quedaban piezas por colocarse. Los secretos aún acechaban en las sombras. La verdad había comenzado a surgir, pero estaba lejos de terminar. En algún lugar de los vastos y melancólicos salones de Whitcomb Manor, el verdadero peligro permaneció, mirando esperando el momento adecuado para atacar nuevamente. El silencio en el salón era sofocante, lleno de verdades tácitas, y el peso de las traiciones de larga data. La mirada de Agatha Marple permaneció fija en Helena Hartle, observando cada parpadeo de emoción jugar en su cara cuidadosamente compuesta. Sospeché que lo sabías, dijo Agatha, su voz medida deliberada. Nunca fuiste simplemente un peón en el juego de Charles, ¿verdad? Eras su compañero. Una sonrisa lenta y conocida curvó los labios de Helena, mientras giraba el brandy en su vaso, sus movimientos deliberados, sin inmutarse. Oh señorita Marple, murmuró, divertida en la voz, tienes un toque para lo dramático, y sin embargo, continuó Agatha, sin inmutarse, sospecho que sus objetivos y los de Charles no estaban completamente alineados. Ella inclinó la cabeza, estudiando a Helena cuidadosamente. Tenías tus propias ambiciones, no querías remodelar Whitcomb Manor en algo nuevo, un símbolo de modernidad, una fortaleza para ideales progresivos, una chispa de algo, orgullo. Tal vez se redujo en los ojos de Helena. Ella inclinó la cabeza muy ligeramente. Culpable según lo acusado, admitió. ¿Y por qué no? El viejo mundo está muriendo, señorita Marple. Estas grandes casas, estas líneas de sangre, ya no significan nada. Su voz se oscureció, sus dedos se apretaron alrededor del vaso. Simplemente tenía la intención de asegurarme de que algo útil saliera de él. Útil, se hizo eco Agatha, la palabra con un escrutinio tranquilo. Al alinearte con Charles, esperabas manipular el resultado, pero me pregunto, ¿alguna vez realmente confiaste en él? Los labios de Helena se separaron ligeramente, la pregunta colgando en el aire entre ellos. Antes de que pudiera responder, una risa suave se alejó desde el otro lado de la habitación. Nunca tuve la intención de compartir el poder con ella, señorita Marple. Intervino Charles Whitcomb sin problemas. Su máscara de cortesía había comenzado a deslizarse, revelando algo más agudo debajo. Giró su mirada hacia Helena, su sonrisa casi indulgente. Querida, eres un tonto idealista. La cabeza de Helena se rompió hacia él, su compostura se fracturó muy ligeramente. Agatha se apoderó del momento. Verá, Helena creía que estaba dando forma al futuro, dijo, su voz inquebrantable, pero Charles se aseguraba de que Whitcomb Manor permaneciera exactamente como era, bajo su control, bajo el gobierno del viejo mundo. Se volvió hacia Helena, su voz afilada. Nunca fuiste su igual, eras simplemente un medio para un fin. La cara de Helena se endureció, su agarre en el vaso se apretó. Bastardo, susurró, las palabras mezcladas con amarga comprensión. Charles tomó un sorbo lento de su whisky, completamente desinteresado. Deséjame tu furia justa, Helena, dijo, casi perezosamente. Querías que Edmund se fuera tanto como yo. Un fuerte silencio cayó sobre la habitación. El momento se extendió, y en esa quietud, algo cambió en la expresión de Helena. La gran realización dando paso a la verdad. Su voz vaciló. Nunca quisiste tener éxito. Charles sonrió. Fuiste útil, querida,
pero ahora se encogió de hombros. Bastante inconveniente. La traición final. El aire crepitó con tensión. Agatha dejó que el momento se asentara antes de volver a hablar, su voz en silencio pero inquebrantable. Y eso, señor Witton, dijo, es su mayor error. Charles se volvió hacia ella, diversión parpadeando en sus ojos. Oh, Agatha sostuvo su mirada. Subestimaste una cosa muy importante. Levantó una ceja. ¿Y qué es eso? Agatha alcanzó su bolso, retirando una carta, sus bordes usados, su contenido condenatorio. La confesión de Edmund, dijo, sosteniéndola, o más bien, su última carta a Helena antes de que desapareciera. La sala inhaló colectivamente. El peso de sus palabras se estrelló sobre ellas. En ella, continuó, él detalla todo su conocimiento de la segunda familia de Sir Reginald, su intención de exponerlo y, lo más importante, dejó que las palabras colgaran. Luego dio el golpe final, su sospecha de que ya habías comenzado a moverte contra él. Por primera vez, Charles se calmó. Agatha se adelantó, implacable. Verá, señor Whitcomb, no es tan inteligente como cree que es. En el momento en que forjó eso, en el momento en que silenció a Margaret, se puso en un camino que solo podría terminar de una manera. Una pausa. Contado expuesto por el asesino que eres. La habitación estalló. Helena se abalanzó hacia Charles, pero Harrison, siempre el mayordomo compuesto, dio un paso adelante. Su mano firme la restringió. La cara de Charles se oscureció, se movió, como para irse, pero era demasiado tarde. La puerta se abrió. 2 policías estaban parados en el umbral. Charles Whitcomb, anunció uno de ellos, dando un paso adelante. Estás bajo arresto por el asesinato de Margaret Lane y la desaparición de Edmund Whitcomb. Y por primera vez, Charles Whitcomb parecía verdaderamente asustado. El aire de la mañana estaba lleno del aroma de tierra húmeda y hojas que se desvanecían. Los últimos restos de la tormenta aún se aferraban al paisaje. Whitcomb Manor se alzó en la distancia. Su silueta, una vez preliminar, ahora parada contra las colinas cubiertas de niebla. Un monumento a generaciones de poder, engaño y secretos manchados de sangre. Cuando el carruaje se detuvo antes del gran estado, Edmund Whitcomb dudó, su aliento nublado en el aire nítido. Esta casa había sido su derecho de nacimiento, su prisión y casi su tumba. Pero ahora, después de años de exilio y susurros de acusaciones, había regresado, no como un fugitivo, no como un hombre roto, sino como algo completamente diferente. Un hombre con asuntos pendientes. A su lado, Agatha Marple lo estudió cuidadosamente, sus agujas de tejer haciendo clic suavemente, el único sonido en el expectante silencio. ¿Dudas?, observó suavemente. Sería un tonto no hacerlo, murmuró Edmund, su voz estable pero sombreada con algo más profundo. He visto lo que esta casa le hace a quienes la reclaman. Su mandíbula se apretó, los ojos rastreando las ventanas oscuras donde los fantasmas del pasado aún se demoraban. No dejaré que me reclame. Agatha asintió, como si hubiera esperado esto. Uno no puede huir de la historia para siempre, señor Whitcomb. Tarde o temprano, exige su debido. Edmund exhaló, luego, con un paso lento y medido, cruzó el umbral hacia la casa donde esperaba su pasado. El gran salón fue silenciado, las motas de polvo giraban en los delgados ejes de la luz de la mañana. Las sombras se extendieron mucho contra el piso de mármol. Los restos de la tormenta de la noche aún rayan las ventanas de gran panel en frotis fantasmales. El aire estaba lleno de los ecos de lo que había sucedido. Charles Whitcomb, arrastrado en hierros, su red de engaño cuidadosamente hilada se desenredó por fin. Margaret Lane, silenciada antes de que pudiera revelar la verdad. Y Helena Hartley,
Se fue para enfrentar las consecuencias de sus propias ambiciones equivocadas. Pero el regreso de Edmund no fue el capítulo final en su historia. Había un último cálculo. En el salón, un puñado de figuras de espera se agitó cuando entró. El abogado, el señor Phelps, ajustó sus gafas, su tumba de expresión. Los parientes lejanos de la línea Whitcomb se sentaron en tensa anticipación, sus ojos llenos de cálculo, tranquilo de aquellos que esperan ver en qué dirección giraría la marea. Y luego estaba Helena, una vez preparada para tallar su propio legado de las ruinas del viejo mundo, ahora de pie en medio de los restos de sus planes destrozados. Su mirada parpadeó sobre la cara de Edmund, buscando algo, comprensión, tal vez, o absolución. Ella tampoco encontraría fácilmente. Bueno, dijo, su voz tranquila, mezclada con algo ilegible. Estás de vuelta. Edmund conoció su mirada inquietante. Nunca tuve la intención de irme. Una sonrisa amarga fantasma en los labios de Helena. Sus dedos se apretaban alrededor de los pliegues de seda de su vestido. No, murmuró. Me imagino que no lo hiciste. Agatha se aclaró la garganta, dando un paso adelante con una autoridad tranquila. Antes de cualquier otra cosa, dijo, su voz incluso, hay un último asunto para resolver. Todos los ojos se volvieron hacia el señor Phelps, quien se colocó cuidadosamente un sobregrueso sobre la mesa de caoba pulida ante él. La verdadera voluntad de Sir Reginald Whitcomb, anunció solemnemente. Un silencio cayó sobre la habitación. El peso de esas palabras presionó sobre todas ellas. La expresión de Helena se oscureció. Así que era real, dijo, apenas por encima de un susurro. Sí, confirmó Phelps, y nombra a Edmund Whitcomb como el único heredero de la finca. Un lento silencio se extendió entre ellos. Nadie habló. Helena no parecía sorprendida, solo renunció. Edmund miró el documento delante de él, el legado de un apellido que lo había perseguido toda su vida. Había pasado años resentiéndolo, criticando el peso de sus obligaciones y la corrupción que llevaba, y sin embargo, cuando alcanzó el pergamino, se dio cuenta de algo que nunca había entendido antes. No se trataba de poder. Nunca había sido sobre el poder, se trataba de terminar un ciclo de engaño que había festinado dentro de estas paredes durante generaciones. Se trataba de reclamar no solo una casa, sino de la verdad que había sido enterrada debajo de ella. Y así, con una mano firme, recogió la voluntad, sellando su destino, y el de Whitcomb Manor. Una y para todos. La niebla de la mañana se aferró obstinadamente al valle cuando los primeros rayos de la luz del sol se extendieron sobre las colinas distantes, lanzando Whitmore House en un brillo fantasmal. La gran finca había estado en siglos, un testigo silencioso de la traición, el poder y los secretos susurrados que habían sobrevivido durante mucho tiempo a los hombres y mujeres que una vez los tejieron. Pero hoy, la casa ya no era solo un monumento a los pecados de su pasado, era algo más, algo tácito pero innegable. Alexander Whitmore se paró en la entrada, sus dedos cepillaban el hierro frío de la puerta, el peso de su herencia presionándole como una cubierta de hierro. No había regresado al poder de reclamo, no había vuelto a reescribir la historia, había regresado para enterrar a los fantasmas que habían perseguido esta casa durante demasiado tiempo. A su lado, Eleanor Harrow observó en silencio medido, su expresión ilegible mientras el viento agitaba los zarcillos sueltos de su cabello. ¿Quieres quedarte?, murmuró. Más declaración que pregunta. Los labios de Alexander se acurrucaron en algo que podría haber sido una sonrisa en otra vida. Me refiero a cambiar lo que representa esta casa, respondió, su voz tranquila pero firme. No a través de susurros en corredores oscuros, no a través de gangas cuidadosamente ocultas, sino a través de la verdad. Eleanor lo estudió por un largo momento.
su mirada calculadora dando paso a algo más suave, algo incierto. Luego, por primera vez, ella sonrió, no la sonrisa de una mujer que sabía cómo ejercer su influencia, sino algo real, algo sin vigilancia. Eso, murmuró, sería la primera vez para un Whitmore. La finca había comenzado a agitarse con un nuevo propósito. Los sirvientes que una vez se habían movido por los pasillos con renuncia silenciosa ahora levantaron la cabeza. La gran casa, que una vez había prosperado en secretos y sospechas, ahora parecía respirar de manera diferente. Incluso la luz que se filtró a través de las ventanas de vidrieras parecía más cálida, menos opresiva. En el jardín iluminado por el sol, la señorita Adelaide Thorne se sentó con las manos dobladas sobre su regazo, su tejido siempre presente dejado de lado por una vez. Había visto a generaciones de Whitmores levantarse y caer. Había visto a las fortunas de la finca cambiar como mareas contra una tierra desmoronada, y sin embargo por primera vez en décadas, sintió que algo se agitó dentro de ella, un susurro de esperanza. «Nunca me dudaste», dijo Alexander, mientras se bajaba al banco a su lado. Los ojos afilados de Adelaide brillaban con diversión. «Oh, dudé mucho», admitió. Sus dedos se apretaron brevemente alrededor de los pliegues de su vestido. «Simplemente esperaba que demostrarías que estaba equivocado». Alexander exhaló una risa tranquila, sacudiendo la cabeza. «Siempre supiste la verdad sobre mi abuelo, ¿no?» Ella dio un pequeño asentimiento. Las señales estaban allí. Era despiadado, sí, astuto, pero no sin conciencia. La mirada de Alexander se dirigió hacia la mansión, el peso de su pasado presionando contra sus hombros, como una tormenta esperando romper, y ahora, Adelaide reanudó su tejido, sus dedos hábil y estable. Ahora dijo, sin mirar hacia arriba, «Decides qué hacer con él». Un largo silencio se extendió entre ellos, y luego, lentamente, Alexander se recostó, inclinando su rostro hacia la luz dorada del sol de la tarde. La casa detrás de él, una vez una prisión de engaño, parecía más ligera de alguna manera, como por primera vez en su larga y problemática historia. Finalmente había exhalado. Días después, cuando Adelaide se preparó para partir, el mayordomo se acercó a ella en el vestíbulo con poca luz. «Eres una mujer notable, señorita Thorne», dijo, su voz teñida de tranquila reverencia. Los labios de Adelaide se curvaron en una sonrisa irónica. «Oh, lo intento». En los pasos delanteros, Alexander y Eleanor se quedaron mirando cómo se trajo el carruaje. «¿Volverás, no?», Alexander preguntó. Adelaide giró su mirada a la casa, llevándola una última vez. «Creo que», reflexionó, «esa casa de Whitmore tiene bastante enough detectives por el momento». La puerta del carro se cerró con un suave clic. El motor retumbó a la vida. Eleanor murmuró a su lado. Alexander asintió. Su mirada nunca dejó las caras expectativas delante de él. El aire de otoño nítido llevaba el peso de la historia susurrada, cuando Alexander Whitmore estaba de pie antes de la multitud reunida, sus manos estables a pesar de la tormenta interna. La finca se cernía detrás de él, su imponente silueta es un marcado recordatorio de todo lo que había llegado antes, secretos enterrados, vidas rotas, poder ejercido como una cuchilla. Exhaló, levantando su mirada para encontrarse con la suya. Estas eran las personas que habían trabajado bajo el nombre de su familia, algunas con lealtad, otras con un resentimiento silencioso, y ahora se pararon ante él, esperando para ver si era simplemente otro Whitmore envuelto en palabras huecas. En el borde de la reunión, Eleanor Harrow observó con los brazos cruzados, su expresión ilegible. «¿Y Arianía?», murmuró Alexander, un destello de algo cercano a la diversión en su tono.
aunque su mirada se mantuvo afilada. Deberías estar parado a mi lado. Una sombra parpadeó en la cara de Eleanor, algo antiguo y no hablado. No, Alexander, respondió ella, su voz más suave de lo esperado. Ese nunca fue mi lugar. Ella hizo un gesto hacia la gran finca detrás de ellos, sus paredes llenas de los pecados de sus antepasados. Esto siempre fue tuyo. No había amargura en sus palabras, solo la verdad. Él la estudió por un largo momento, recuerdos que enhebraban entre ellos, como los fantasmas persistentes en el frío. Demasiadas traiciones, demasiadas heridas que quedan sin calificar. Y sin embargo, todavía había comprensión, algo que no podía borrarse incluso por el tiempo. Gracias, dijo simplemente. Eleanor inclinó su cabeza, un rastro de una sonrisa fantasma de sus labios. Haga el bien con sus promesas. Y luego, ella se volvió, sus pasos sin prisas cuando desapareció en la multitud, dejando a Alexander solo para enfrentar su futuro. Los murmullos entre los aldeanos y trabajadores inmobiliarios se hicieron más fuertes. La incertidumbre crujió en el aire. Un Whitmore siempre había sido un maestro, un gobernante, nunca un hombre que busca la redención. La señorita Adelaide Thorne se quedó en silencio en la parte posterior, sus ojos afilados no faltaban nada. Alexander se aclaró la garganta, con la voz que llevaba a la multitud, con fuerza tranquila. Muchos de ustedes han pasado su vida trabajando para esta finca, para mi familia, y muchos de ustedes han sufrido por ello. Un silencio cayó, solo el viento susurrante llenaba el silencio. Mi abuelo gobernó a través del control, a través de la creencia de que el poder nunca debe ser compartido, pero yo no soy él. Una onda de inquietud, sorpresa, un Whitmore admitiendo tal cosa. Se acerca el cambio, continuó Alexander. Esta finca ya no será una fortaleza basada en el miedo y el silencio. Será un hogar para aquellos que la construyeron, no solo para aquellos que la heredaron. Unos pocos jadeos, risas escépticas, una promesa tan extraña que bordeaba lo imposible. Pero él siguió adelante. Se establecerá la confianza de un trabajador, las manos de la fábrica, los trabajadores agrícolas, el personal de la Cámara de Representantes tendrán voz. Sus condiciones no solo mejorarán, sino que se harán justas. Hizo una pausa, escaneando a la multitud. Su mirada se conformó con una mujer parada cerca de la espalda. Dos niños se aferraron a sus faldas, sus ojos muy abiertos se fijaron en él. Él sabía quién era ella antes de que hablara. Y más que eso, dejó que las palabras se asentaran, dejó que el peso de ellas se hundiera en los huesos de los que escuchan. Toda mi familia será reconocida. Los murmullos se convirtieron en un aturdido silencio. Los labios de la mujer se separaron. La incredulidad parpadeaba en sus ojos. A su alrededor, los aldeanos susurraron en urgente silencio. La verdad tácita finalmente se había hablado en voz alta. Los Whitmores siempre habían sido maestros del silencio, de borrar lo que no les servía. Pero Alexander había hecho lo único que sus antepasados nunca tuvieron. Había enfrentado la verdad. Y ahora, no había vuelta atrás. La multitud lentamente comenzó a dispersarse, cambiando como hojas atrapadas en una ráfaga repentina. Pero Adelaide permaneció, cayendo en paso al lado de Alexander, mientras deambulaban por el jardín. El aroma de la tierra húmeda y las hojas moribundas se aferró al aire. Un telón de fondo adecuado para la transformación que se desarrollaba a su alrededor. Lo manejaste bien, comentó incluso su tono. Alexander sonrió. Suenas sorprendida. Ella arqueó una ceja, mirándolo. En absoluto. Siempre creí que lo tenías en ti. Una pausa, el murmullo distante de voces llenando el silencio. Sin embargo, agregó, me pregunté si tomarías el camino más fácil. Alexander exhaló, sus dedos cepillando distraídamente contra la barandilla de hierro forjado que recubre el camino. Durante años,
Odié este lugar. Odiaba lo que representaba. Su voz era más tranquila ahora, más cruda. Pero ahora, lo veo por lo que es. Adelaide lo observó por un momento antes de asentir. ¿Y qué es eso? Giró su mirada hacia la casa. El sol atrapando las ventanas de vidrieras, iluminándolas en colores fracturados. Una historia sin terminar, murmuró. Y esta vez, tengo la intención de escribir el final. El viento cambió, llevando el aroma del otoño a través del jardín, y por primera vez en generaciones, Whitmore House no se sintió como una tumba, se sintió como algo nuevo, algo esperando comenzar. La imponente silueta de Blackthorn Estate se alzaba bajo el peso de los siglos. Sus muros de piedra susurraban el poder, la traición y los secretos enterrados en lo profundo de sus cimientos. Mientras Nathaniel Blackwood se paraba en la gran terraza, mirando a los inquilinos y trabajadores reunidos, el frío viento de otoño llevaba el aroma de la tierra húmeda, y las hojas ardientes, tal vez, de lo que estaba por venir. Frente a él, la señorita Adelaide Hawthorne observó con un escrutinio tranquilo, su expresión ilegible pero sabia. Nunca fue la finca en sí la que fue corrupta, murmuró, su aguda mirada barriendo la vasta tierra que había sido gobernada durante mucho tiempo con un agarre de hierro. Fueron las manos las que ejercieron su poder. La mandíbula de Nathaniel se endureció, el peso de las generaciones presionando contra sus hombros. Había regresado para no heredar, sino para desmantelar, para quitar la descomposición que había festinado dentro de estas paredes durante demasiado tiempo. Se volvió hacia Adelaide, su voz medida. La redención no se encuentra al borrar el pasado, admitió, es en entenderlo, poseerlo. Un parpadeo de algo, aprobación, tal vez, cruzó la cara de Adelaide. Precisamente dijo, pero las palabras son fáciles, señor Blackwood. Es la acción la que te definirá. La multitud cambió debajo, murmullos de incertidumbre, susurrando a través de ellos como hojas secas. Durante demasiado tiempo, el nombre de Blackwood había sido sinónimo de control, con opresión disfrazada de deber. Ahora, Nathaniel se paró en el precipicio de algo diferente, algo peligroso. El nombre de Blackwood, Etherbar, sido durante mucho tiempo un símbolo de poder, se dirigió a ellos, su voz estable a pesar de la incertidumbre que se retorcía en su pecho. Pero no gobernaré como lo hicieron mis antepasados. Una onda de tensión se extendió a través de la asamblea, ojos cautelosos fijos sobre él. Las tierras, las fábricas, las casas que han construido con sus manos, no me pertenecen solas, pertenecen a aquellos que han sufrido por ellas. Un silencio silencioso cayó, salvo por el lejano clamor de un cuervo encaramado en la cima de la torre más alta de la finca. La riqueza de esta casa no será acumulada. Los trabajadores tendrán voz, los olvidados serán reconocidos. Ya no este lugar será gobernado por el miedo. Se volvió entonces, cerrando los ojos con una mujer parada al borde de la reunión. Una mujer cuya sangre del padre corría en sus propias venas. Mi familia, toda mi familia, ya no será sombras. Los murmullos se convirtieron en susurros, sorprendiendo a la multitud, como una piedra fundida en agua fija. Los Blackwoods habían sido durante mucho tiempo maestros del silencio, de borrar a aquellos que no se ajustaban a su legado. Pero esta noche, ese silencio había sido destrozado. Los agudos ojos de Adelaide lo estudiaron por un largo momento antes de exhalar una risita suave. Serías un buen político, reflexionó. Nathaniel sonrió, aunque había un rastro de algo cansado en su expresión. El cielo no lo quiera. Se detuvieron en las grandes puertas de la finca. La luz de la tarde que arrojaba largas sombras a través del camino de grava. Nathaniel se volvió hacia ella, su voz más baja ahora, más solemne. Te debo más de lo que puedo pagar. Adelaide agitó una mano despectiva,
aunque su mirada era más cálida que antes. No me debes nada, excepto tal vez, ella arqueó una ceja, que mantienes tu palabra. Construye algo que valga la pena recordar. Nathaniel inclinó su cabeza. Lo haré, y por primera vez en décadas, Blackton Estate, durante mucho tiempo una casa de susurros y fantasmas, se encontraba en el umbral de algo nuevo, no una dinastía de control, sino una de propósito. Adelaide, satisfecha por fin, se volvió y se alejó, dejando a Nathaniel para forjar el futuro solo.